Es lo que hay, es lo que hay. Respecto al cerebro, y me gusta mucho. ¿Y ustedes sabían que el cerebro no está programado para decir la verdad? Uno cree que dice la verdad del cerebro. El cerebro nunca dice la verdad. Sabemos que el cerebro es una maravilla de la naturaleza, pues nos lleva a la Luna, nos lleva a Marte, es decir, nos puede llevar a Marte, y la humanidad consiguió explotar los confines del mundo. Sí, el cerebro humano es brutal, es prodigioso. Y por lo tanto nos convierte también en uno de los seres más inteligentes del planeta, si es que no somos la especie más inteligente del planeta. Pero no es perfecto. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ¿en qué vemos que no es perfecto? Que te subes a un avión y curiosamente un avión gigante y construye un avión gigante y resulta que es tan gigante que omite el número 13 en las filas de las butacas. ¿Por qué? Porque da mala suerte. Yo no sé si acá hay edificios porque yo no me muevo de este lugar. No sé si habrán edificios que tengan ese estado de... No sé, que no ocupen el número 13. No sé. Pero ahí tenemos que el cerebro tiene fallas técnicas. Porque si sabemos que el número 13 no produce nada, sin embargo, la gente, es decir, las empresas no tienen las filas de butacas del número 13. Ahora, las decisiones no son... No hay tanto libre albedrío como nosotros creemos. Pensamos que hay libre albedrío, pero no. Entonces, ¿qué pasó? Que en la década de los 70 un sujeto demostró que lo que nosotros pensamos que es el libre albedrío no lo es. ¿Qué hizo? Colocó unos electrodos en la cabeza de los participantes y vieron que el cerebro iniciaba las acciones un tiempo antes de que fueran conscientes de estar tomando la decisión de llevarlas a cabo. Y acá es donde yo discuto un poco el inconsciente de Freud y ese tipo de mierda. Porque, claro, nos damos cuenta de que antes de realizar la acción ya ha pasado un tiempo. Entonces cuando nosotros tomamos una decisión pensamos que vimos los pros y los contras. Y que dentro de los pros y los contras nosotros maduramos nuestra respuesta. Pero los experimentos demuestran que efectivamente no sabemos qué es lo que a nosotros nos lleva a tomar ciertas decisiones. Entonces lo que decimos nosotros que es habitual, decimos que las razones que utilizamos para tomar una decisión lo hacemos a posteriori. Es decir, juzgamos nuestros actos una vez realizados. Es decir, yo hago algo y después yo lo justifico. Lo justifico después, no lo justifico antes. ¿Por qué? Las evidencias muestran además que nuestras decisiones nosotros las defendemos por encima de todo, aunque no sepamos por qué tomamos ciertas decisiones. Lo vemos en política, por ejemplo, nos gusta un candidato, el candidato X, nos gusta y bien. ¿Por qué nos gusta? No podemos decir bien por qué. Tener razones más lógicas o dentro de nuestra lógica nos sirve para explicarnos, pero no es tan así, porque el cerebro tiende a interpretar. Entonces, el cerebro está constantemente interpretando la realidad, encontrando una razón de ser para todas las cosas. Y también le da igual si su interpretación es buena o es mala. No le basta, lo único que quiere es que sea satisfactoria. Con eso va a ser buena. No analiza todas las razones posibles. Y es por eso que muchas veces digo que la realidad no existe, porque nuestras interpretaciones son distintas. Las interpretaciones que tenemos de la realidad son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que busca el cerebro? Ahora, esto ya es un poquito más complejo, que hubo un investigador que descubrió
se puso a estudiar los cerebros que están divididos, pero divididos en hemisferio, porque está el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y están unidos por un órgano que se conoce como el cuerpo calloso o corpus calloso. Entonces el hemisferio izquierdo se ocupa de todo lo que tiene que ver con el lado derecho, y el hemisferio derecho se ocupa con todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo. Entonces cuando hablamos, lo hacemos principalmente con el hemisferio izquierdo, por lo que con el cerebro dividido es como, porque si tuviésemos el cerebro dividido seríamos como dos personas, una que habla y la otra que no produce ninguna palabra. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Entonces cuando está el cerebro dividido, siempre esto no se hace, estos experimentos no se hacen con personas así, porque sí, sino que siempre se aprovecha a un guan que está enfermo para poder hacer estos experimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hemisferio derecho de un paciente veía un objeto y se le pedía una imagen que estuviese relacionada con el mismo, la mano izquierda cogía la imagen correcta y el hemisferio izquierdo, que es el que habla, observaba la acción de coger el objeto sin tener idea que esa era la imagen correcta. Pero cuando se le preguntaba al paciente por qué había cogido esa imagen, el hemisferio izquierdo respondía inventando una razón. Nunca acertaba, nunca, ya que ignoraba totalmente cuál era la verdadera razón, pero estaba empeñado en dar una explicación, por descabellada que sea. Cerebro dividido, parte izquierda, parte derecha, se pesca el objeto y la parte izquierda, el lado izquierdo del cerebro, finalmente cuando le preguntábamos al sujeto, el sujeto no tenía mierda de idea de lo que estaba haciendo, pero el cerebro necesita tener una respuesta. Entonces el cerebro es un bien queda. El cerebro es algo que está mintiendo para poder nosotros quedar bien. Y este mecanismo es humano, demasiado humano. Y no solamente propio de las personas que están con el cerebro dividido. Toda la humanidad, todos funcionamos así en nuestra realidad cotidiana. Porque es interesante que el intérprete nunca dice no sé. No sé no parece la respuesta más humana, efectivamente, aunque sea la más razonable. Y es por eso que tratamos de justificar nuestros actos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, a mí con el prejuicio? Yo tengo prejuicio, entonces yo pregunto, oye, ¿tú quieres X o Y? O quieres X y me dicen sí, o me dicen no. Pero cuando dicen no sé, yo lo primero que pienso, este weón lo que quiere decir es no. Eso es principalmente. Lo que quiere decir es no. Y eso es lo que busca. Pero la gente contesta no sé. Por contestar, cuando la gente dice no sé, para mí, no sé si va a ustedes, pero para mí implica que sí tiene una respuesta. El problema es que esa respuesta no le es razonable. Decir que sí a lo mejor como que algo le pasa, y diciendo que no es que quiera decir que no. Entonces eso ocurre, el decir no sé, sobre todo cuando intentamos justificar nuestros actos. Sin embargo, ¿qué hace el cerebro para persuadir? Entonces para el cerebro la verdad no es lo más importante, sino que lo importante es quedarse satisfecho con una explicación que sea más o menos creíble, aceptable para nosotros y para el resto, aunque no sea cierta. Las estrategias de razonamiento de nuestra especie no evolucionaron para llegar a descubrir la verdad, sino que para persuadir a otros de que nosotros tenemos razón. Y esto es bien interesante porque es lo que pasa cuando nosotros defendemos algo que incluso no creemos, pero somos tan porfiados que seguimos, y lo que en el fondo lo que buscamos es que nos digan sí, tienes la razón. ¿Qué es lo que pasa con los debates políticos, por ejemplo? Cada uno busca una respuesta, cada quien busca una respuesta que le haga sentido. Entonces el cerebro lo que pasa es que nuestro cerebro es hipersocial. Se hizo grande
no solamente para llevarnos a la luna, sino para afrontar los grandes retos de vivir en sociedad, de convivir con un número. Así que el cerebro está hecho para que nosotros vivamos en sociedad y para estar rodeado de mucha gente. Esta gente, nosotros estamos rodeados de mucha gente y el cerebro está para eso. Y muchas veces estas personas son con las que nosotros cooperamos o también las que podemos competir. Entonces, en esta circunstancia, lo habitual es que no nos podemos permitir perder el tiempo. Lo que tenemos que tomar son decisiones rápidas y eficaces y de manera automática, sopesando una multitud de razones a la vez. De la mayoría seremos poco o nada conscientes, porque ser consciente eso exigiría mucho tiempo y mucho esfuerzo. No importa, ya encontraremos la forma de justificarnos si algo hemos hecho que es poco correcto para la sociedad o para los demás. Porque para eso está el intérprete, para preservar a toda costa algo tan valioso como nuestra autoestima. Entonces lo que hace el cerebro en el fondo, y en la superficie, pero lo que hace el cerebro al final es tratar de buscar una explicación, y esa explicación viene dada por tratar de quedar bien, por tratar de encajar. Entonces, todos los experimentos que se han hecho, nosotros al final lo que buscamos es una respuesta lo más rápido posible que nos deje tranquilo a nosotros y al resto. Así en el fondo estamos para convivir, para seguir a los que piensan como nosotros y para el resto también con lo cual es que nosotros vamos a competir. El cerebro es brutal. Y quería mucho hablarles de esto porque siempre pensamos que el cerebro es algo que está, que es como un órgano perfecto. Bueno, de hecho es un órgano perfecto, pero como pensamos, al final el cerebro no busca la verdad. Por eso está la filosofía. No existe la búsqueda de la verdad porque no existe ninguna verdad. La verdad no es absoluta. La verdad jurídica y la verdad moral son distintas. Lo que yo encuentro que eso es malo, a lo mejor para la gente puede que sea bueno. Entonces uno de los temas que me apasiona demasiado es el hecho de que la realidad no existe. La realidad es algo que nuestro cerebro interpreta. Nuestro cerebro interpreta esas mierdas y nosotros ahí vamos creando lo que nos hace sentido.